Fíjese, de lo que comenta doctor, hace unos días, yo pienso que no hay, como decía Einstein, no hay casualidades, hay causalidades. Hace unos días estaba platicando con un empresario que maneja algas y está exportando a China. Y dije yo, cabrón, si yo sé que de China importamos todo, fertilizantes, algas, bioestimulantes. Y él me dijo, yo estoy exportando a China. Tenemos que pensar como él. A veces pensamos como cuando estábamos chicos, cuando estábamos jóvenes. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando estábamos jóvenes que veíamos a una mujer guapa, no, yo no, yo no. Y la mujer guapa esperando a que alguien llegara, está esperando un hombre. Y la mayoría decíamos que no. Pues eso es lo que puede estar pasando con los cítricos. De entrada ya tenemos el no en la mente y hay muchas oportunidades porque pues cada vez que desayunamos todos nos ofrecen jugo de naranja. Entonces hay que ver las oportunidades. Pónganse a hablar con el ChatGPT. ¿Qué puedo hacer? Ando, ando así, mi campo está así, ¿qué puedo buscarle? Al menos tienes a alguien que te escuche y que te responda. Y positivamente, ahora si tú le dices brutalmente honesto, sé brutalmente honesto conmigo, va a ser brutalmente honesto contigo. Todo depende cómo le hables. El doctor nos muestra un panorama, solo algo, un país como Canadá, pero algo que me encantó fue Canadá te puede comprar solo porque está peleado emocionalmente con Estados Unidos, solo con eso. Entonces ahí tenemos mercados. Doctor, muchas gracias de veras. Eh, tenemos a un capital muy importante aquí en Obregón que puede aportar mucho. No va a ser el trabajo por nosotros, el trabajo nos va a hacer nosotros, pero él nos puede indicar el camino y nos puede hacer preguntas incómodas, pero nosotros somos los que vamos a encontrar esa solución. Muchas gracias, doctor. Y ahora a lo que vinieron en agronomía. Pero yo sé que el doctor ya les dejó muchas inquietudes. Yo los invito, yo todo lo uso en el celular, no, apunten, no dejemos nada a la mente, apuntemos todo y después en unos días, yo lo que hago es esto, apunto todo y yo lo meto, ahora ya al ChatGPT, ordéname todo lo que, y dime conclusiones. Está muy interesante, ¿eh? Y ahora ya le estoy empezando a sacar un poquito de jugo, nos falta mucho. Eh, Julio, Julio Martínez, que ya no es un técnico para mí, es amigo. Yo le pregunté a Julio, tenemos unas situaciones de enfermedades aquí en el Valle del Yaqui. Yo no te voy a decir cuáles, tú ya sabes, tu experiencia. Necesitamos un poco más de alguien que nos venga a decir algo diferente, Julio. Queremos escuchar otros puntos de vista, porque si algo me ha pasado en mis viajes, es que a donde voy cada quien ve la cosa diferente y veo los que lo lograron, los que no lo han logrado y cómo lo podemos hacer. Ya Julio me habló del doctor Manzanilla. Es una persona que tengo poco de conocerlo y me encanta su manera de pensar, me encanta su manera de ser, que para mí es lo más valioso. Les va a compartir información muy buena, pero sobre todo les va a compartir su experiencia, porque si algo me comentó él es que por ser doctor, dice, yo solo sigo un método, el método científico, pero los conocimientos los voy aprendiendo y los voy aprendiendo en el campo, los voy aprendiendo a donde voy. Somos doctores porque utilizamos un método para evaluar, que es el método estándar, el método científico. Y para ya no seguir hablando, les comparto al doctor Manzanilla. Pongan mucha atención, apunten
Y como les digo, después, si ustedes quieren, pásenlo al ChatGPT y díganle, ¿qué aprendimos de esto? Doctor, adelante. Buenos días. Antes que nada, agradecer, Sergio, la invitación, y a Julio, y a varios que por ahí ya nos hemos encontrado en algunas otras charlas. Agradecerles a todos su presencia. Y como bien dice Sergio, en este momento, adelante. En este momento, pues ahí van a ver que hasta tengo el año atrasado, ¿ah? No he renovado de este año la presentación, me quedé en el 25, porque ahorita estoy prestado en otro programa a nivel nacional. Pero la idea de estar aquí con ustedes es hacer sobre todo lo que hemos hecho respecto a esta famosa enfermedad que seguramente la han escuchado mucho y nosotros pues tenemos algo de experiencia desde el 2013, 2011 trabajando con ella. Entonces, lo que yo quiero que quede bien claro es que ninguno de los que estamos en la sala pues nos quedemos con alguna duda sobre aspectos relacionados a esta enfermedad. Y sobre todo, no verlo desde el punto de vista de un fitopatólogo, sino mi formación es de fisiología vegetal. Entonces, verlo desde el punto de vista del hospedero. ¿Qué le pasa a una planta cuando tiene la infección de esta bacteria? Eso es muy importante porque no va a haber una receta, sino lo que yo quiero es que haya un análisis sobre lo que le pasa a la planta para que ustedes en sus huertas, en sus predios, hagan lo necesario para poderla enfrentar de la mejor manera. Ese es el objetivo de la charla. No una receta, ni mucho menos, porque muchos me pueden cuestionar, bueno, pero es en limones. Va. Pues sí, trabajamos en Colima, trabajamos en limones. ¿Tienes la? Y que ya vi que aquí consumen mucho los limones mexicanos, que ni es limón, ni es mexicano. ¿Ah? Es el cítrico de las dos mentiras, ni limón ni mexicano. ¿Ah? Rápidamente, pues vengo del INIFAP. Aquí tengo el gusto de que está aquí el doctor con nosotros, un referente de cítricos para el instituto. Un gusto que esté aquí, doctor. Y pues trabajamos como INIFAP siempre el compromiso social, ¿va? Que quede claro que todo lo que vamos a presentar aquí, pues es parte de sus impuestos, ¿va? Que toda la información generada, pues es pública y la pueden consultar, o si no, aquí Sergio yo le dejo la charla por si no alcanzan a captar algo. La idea es que todos nos llevemos el conocimiento. ¿Va? Entonces, ¿cuál es el reto del instituto? Pues crear conocimiento, precisamente para enfrentar de mejor manera los problemas. Pues nosotros estamos aquí en el estado de Colima, un estado pequeñito en tamaño, pero en producción son 20,000, de 18 a 20,000 hectáreas actualmente de limón mexicano, lo que tiene el estado de Colima. Obviamente comparado con ustedes en territorio, pues no pintamos, pero en productividad, pues sí, podemos decir que tenemos productores aceptables. El campo experimental donde se generó toda esta información está aquí en Tecomán, municipio que hay más o menos unas 12 a 15,000 hectáreas actualmente en el municipio de Tecomán. Vamos a hablar de algo muy importante, que no voy a hablar a detalle, pero lo voy a poner como punto de referencia. Ojalá nada más estuviéramos combatiendo al HLB, pero no. Hay una suma de factores muy importantes que ustedes lo están viviendo todos los días. Y algo muy importante que deben de tomar en cuenta en todas sus decisiones, pues son las variables climáticas. Esta es una perspectiva del cambio climático actual y lo que se espera para el 2050. Vean el incremento en temperaturas a las cuales, y eso se esperaba para el 2050, pero estas condiciones ya se están dando en muchas partes del país. Entonces, cuando veamos el manejo de esta enfermedad y de todo el cultivo, pues tiene que ser integral. Tienen que tomar en cuenta sus variables climáticas. Quien no las esté midiendo, pues no va a saber qué es lo que está pasando. Precipitación, ¿qué les puedo decir? Ustedes han visto el cambio en precipitaciones. Aunque está lloviendo lo mismo, ahora llueve en periodos muy cortos. No sé aquí cómo les ha ido, pero en años pasados, por ejemplo en Colima, en un fin de semana llovía lo que llovía antes en 4 meses. Y tenemos periodos muy secos. O sea, tenemos periodos de muy alta precipitación y periodos, imagínense eso para la fisiología de los cítricos, cómo los afecta. Entonces, ustedes tienen que estar monitoreando, obviamente, sus cambios. Entonces, ¿qué se espera cuando hablamos de clima? Pues Chafaz nos dice que cuando
El clima actual pues está cambiando ¿hacia qué? Hacia mayor intensidad y frecuencia de las lluvias, mayor sequía y la precipitación baja pero concentrada. ¿Esto qué nos va a traer? Pues consecuencias para los cítricos. Ustedes saben que su desarrollo óptimo es entre 12 grados y 35. Cuando sale de esos parámetros tiene afectaciones fisiológicas. Entonces ustedes imagínense cuando lleven sus días, que andemos, cuántos días andan fuera de esos parámetros en cada una de las zonas citrícolas. Y esto ustedes van a ir explicando por qué los cambios en sus comportamientos de sus árboles. Y todavía no hablo del HLB, ahorita voy a hablar. Pero esto es el contexto, que queramos o no, ya nos hablaban del mercado. Si no atendemos esto, pues no va a haber mercado que podamos atender. Entonces, ¿qué afecta el cambio climático por sí solo en los cítricos? No lo digo yo, son diferentes estudios. Se va a ver una reducción del amarre de frutos. Hay menor crecimiento y tamaño de frutos. Posiblemente lo estén notando. Está aumentando la acidez de los frutos. Bajan los rendimientos. Hay mayor engrosamiento de cáscara y caída de frutos. ¿Wow? Aunado a mayor reproducción de plagas y enfermedades que antes no teníamos. Ya estamos viendo que se están presentando. Esto por sí solo es el cambio climático. No sé si ustedes estén notando algo esto en sus plantaciones o todo lo anterior, ¿verdad? Entonces, ya llevamos ese hándicap en contra y contra lo que tenemos que estar atentos, ¿ok? Otra cosa muy importante que estamos aportando como seres humanos, pues es la degradación de los suelos. Este es un mapa de 2002, fíjense el nivel de degradación de suelos que hay en sus zonas. Todo México tiene problemas, pero hay zonas pues, que están muy concentradas. Ustedes lo conocen más, yo no conozco sus suelos, pero pues esos mapas no mienten. Entonces, aunado al cambio climático, empobrecimiento de nuestros suelos. Entonces ya tenemos dos factores que como citricultores tenemos que conocer y adaptarnos, porque estos dos no los van a poder cambiar de alguna manera. Hay que adaptarlos. Y ahora vienen las enfermedades. Otro granito. No se ha trabajado últimamente mucho en virus de la testa de los cítricos, pero es un movimiento silencioso que ahí va. No sé cuándo fue la última vez. Están los de sanidad, por aquí estaban, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que hicieron muestreos de BTC? 2002, 2003. Imagínense todo lo que ha pasado en 20 años. Y a veces vemos muertes prematuras de árboles, decaimientos severos. Posiblemente ya esté interactuando el virus ¿con qué? Con el clima. ¿Verdad? Entonces, es otro que ahí está. Que aquí creo que han tenido muy buenas medidas de prevenir de traer planta de otros estados. Que eso ha servido como una barrera importante. Pero en todo el país, vean la situación. Y monitoreado en él, este es 2014, hace 10 años. ¿Qué ha pasado en estos 10 años? Estamos concentrados en HLB, pero ¿creen que se esté moviendo o no se esté moviendo? Entre regiones, entre huertas y entre árboles. Este es un estudio, no se ve, me disculpo. Es un estudio que hicieron en Veracruz. El doctor Villegas agarró unas huertas de Veracruz y dijo, a ver qué tienen. Y encontraron BTC, HLB, Exocortis, Orosis, Cachexia, 5 enfermedades en un solo árbol. Y luego nos preguntamos, oye, ¿de qué se murió este árbol? Más en la sequía, más. Y eso explica mucho lo que está pasando en el norte de Veracruz. La carga de enfermedades, más el cambio climático. ¿Verdad? Y zonas donde no hay riego. Imagínense una sequía con estas enfermedades, lo que nos espera. Entonces lo pongo como ejemplo para que vean el contexto a lo que hace ahora se está enfrentando la citricultura nacional. Ojalá solo fuera esta enfermedad de moda que es el HLB y todos hablamos, damos pláticas,
Pero esta enfermedad lo único que está haciendo es poner el botón de sacar todo lo que está mal en la citricultura. Y ustedes lo van a notar. Esta enfermedad ampliamente ya distribuida en México. Prácticamente donde hay cítricos, creo que excepto Baja California, hay HLB. ¿Qué tanto hay o no hay? Pues desgraciadamente lo hemos dejado en manos de Sanidad Vegetal, que tiene limitaciones de recursos, y pues ellos monitorean, buscan y diagnostican en función de ¿qué? Del recurso económico. Pero también es una enfermedad que se mueve más rápido. ¿Por qué? Porque tenemos, este es un mapita que ahí tomé de los colegas de por aquí, del INIFAP, donde pues está mapeado con alto riesgo toda esta zona. Quiere decir que está presente y hay condiciones. ¿Cuánto esté o no el HLB en la zona? Cada uno de ustedes ahorita con la charla lo va a ir determinando. Ahora, aquí sí vamos a hablar un poquito más académico. ¿Qué es el HLB? Bueno, el HLB pues es la enfermedad, el síntoma. ¿Qué ocasiona el HLB? Pues es una bacteria. Es una bacteria que se mueve de dos maneras. Una, muy eficiente, con la famosa y satanizada Diaforina citri, que es la encargada de manera natural. Es un vector muy eficiente de esta bacteria que lo mueve de un árbol enfermo a uno sano. Y otro que nadie habla de él, que es el humano, al transportar material enfermo, también lo podemos mover. Así es como llegó a América, si no, ¿cómo se explican que Diaforina viajó desde Asia hasta aquí? Entonces, el factor humano, nunca hablamos de él, pero puede tener hasta mayor importancia que la pobre Diaforina. Que ella, como todo ser vivo, busca sobrevivir, ¿va? Que quede claro, actualmente no hay ni una sola variedad, ni porte injerto, totalmente inmune a la enfermedad. Hay grados, vamos a hablar de eso, de tolerancia. Pero ninguna, hasta ahorita, tampoco actualmente hay un método, una técnica o un producto que elimine la bacteria una vez estando dentro del árbol. Lo único que se ha investigado es que logras disminuir las concentraciones de la bacteria, pero la bacteria sigue en el árbol. Ahorita vamos a explicar por qué. Está muy bien adaptada al árbol, tanto que se considera más que un patógeno, se considera como un parásito. ¿Ok? Entonces, para que se dé la enfermedad, ¿qué se ocupa? Dicen los fitopatólogos. Pues primero, que esté la bacteria. ¿Tienen HLB aquí? Otra, que haya un vector. ¿Tienen diaforina? Sí, ¿va? Otra. ¿Tienen el hospedero? ¿Tienen cítricos? Y otra muy importante, el ambiente. Entre 25 y 30 grados, eso es lo ideal para ella. ¿Cuántos días del año tienen entre 25 y 30 grados? Entonces nos da una idea de que pues se da pues la condición. Que esa, ya decimos, ya no las vamos a poder cambiar. ¿Qué se sabe? Pues que es una enfermedad pues que reporta pérdidas. Tiene la capacidad de moverse muy rápido. Cuando se infecta una planta, se mueve rápidamente por el floema y le invade todos los tejidos, ¿verdad? Desde la raíz hasta el punto de crecimiento, ya está ahí la bacteria instalada. ¿Ok? Ya dijimos que no hay ninguna cura. Entonces no hay milagros. ¿Va? Ya ve que hay quien cura hasta el SIDA. Pues no hay. Si hay quien venda productos y les van a llegar por cientos a todas las regiones que hemos ido, y en Colima nos llegaron desde el 2013 productos, métodos, etcétera, etcétera, etcétera. Y como decimos, todo puede funcionar, pero hay que conocer primero, y eso es lo que me voy a enfocar, al hospedero. ¿Qué le pasa a la planta para ver qué puedo hacer para mejorar esa condición? Pero hasta ahorita no hay nada que nos la cure. ¿No? ¿Qué síntomas asociados a esta enfermedad? Pues son los brotes amarillos, las hojas moteadas, frutos deformes, la famosa inversión de color,
pero a veces pueden aparecer todos o uno nada más. No hay una que pueda decir todo va a aparecer y entonces hace HLB. No, puede hacer un solo moteado en algunos árboles, otros sí pueden tener la famosa inversión de color, que es el síntoma en naranjas es el síntoma principal, porque en hojas, si está desnutrido el árbol, es muy complicado en naranja. En limones es muy fácil, el síntoma es muy sencillo diagnosticarlo, pero si ustedes tienen en sus traspatios limones mexicanos o limones persas y no tan moteados, seguramente es HLB. Entonces, esa es una, donde lo han encontrado en todo el mundo, siempre es en limones mexicanos, porque el síntoma es muy fácil, muy fácil. Y naranjas, si el manejo no es el ideal, es muy complicado la sintomatología. Aquí están los de sanidad vegetal, ellos me dirán si es sencillo diagnosticarlo en tejidos. Entonces ahora vamos a hablarles un poquito de historia. ¿Qué pasó? Porque a lo mejor han leído, han visto, oye, Colima no hicieron nada bien, allá es un show. Y les voy a explicar los porqués. ¿Va? Esto es de referencia, pero creo que es importante que lo conozcan. Este es el campo experimental y todo lo que voy a presentarle pues, es basado con datos y evidencia científica de lo que hemos hecho relacionado a esta enfermedad. Entonces hicimos un trabajito muy rápido cuando se detectó el HLB. Esta es la situación natural en el estado, es decir, huertos promedios de 6 hectáreas, pero muy cercanos entre ellos. ¿Va? Eso nos da una condición que pues tenemos mucho tejido para la diaforina todo el año. Antes, este era el comportamiento de las diaforinas. Antes del HLB se hacían 6, 7 aplicaciones en el año y era suficiente para diaforina y otras plagas y con eso no teníamos ningún problema. Esto los pongo como dato histórico porque a partir de la llegada del HLB, en esta época nosotros intentamos implementar el programa de erradicación de diaforina muy sonado al estilo brasileño, ¿eh? Presencia, aplicación, y llegamos a aplicar más de 18 veces en un año en ese huerto modelo que les digo, para ver si era posible frenar el movimiento de la enfermedad dentro de la huerta. ¿Ok? Y esto pasó. Mejor algunos ya lo han visto. Este es el histórico de lo que fue pasando. Las primeras detecciones, aplicamos, derribamos, era el 0.34% de los árboles. Esta era la parcela demostrativa. Ya como se fue moviendo a septiembre, empezó en mayo, diciembre, abril, y en un año no logramos, ni con las 18 aplicaciones de insecticidas, logramos detener la evolución de la enfermedad dentro de esta parcela. Ahora, ¿por qué? Pues recuerden que son limones con riego, fertirriego, y tienen brotaciones constantes. Entonces la diaforina pues es un vector muy, muy eficiente. Con todo y los controles, no fue posible frenar. Entonces se volvió insostenible, ¿ah? Porque llegamos a tener casi el 90% en este ciclo. Aquí dejamos de tirar árboles, lo que hizo la mayoría de los agricultores. Porque ya después de 5%, imagínense, ya no tendríamos limones en Colima. Entonces se decidió después del 5% ya no derribar árboles. En ese momento se sabía que era una enfermedad incurable y que no había, estoy hablando del 2013, 2012, ¿sale? El conocimiento era otro. Y esta es la parcela, lo que producía. Nuestros promedios eran más casi las 50 toneladas por hectárea lo que producían estas huertas. Llegó el HLB y en 3 años, 25 toneladas por hectárea. ¿Ah? La disminución. En limones, ustedes saben que su fisiología de un limón pues es muy diferente a la de la naranja. Pero se esperaría que en naranja pasara lo mismo, pero en un periodo más largo. ¿Por qué? Porque tienen menos diaforina y son árboles longevos, que tienen mucha reserva. Ahorita vamos a hablar de eso. Por eso el decaimiento va a ser
más lento que esto. Excepto en huertas jóvenes. En huertas jóvenes puede ser más rápido. No sé si hay alguna duda aquí. Vamos. Entonces ya para el 2013 el 100% de las huertas y el 100% de las plantaciones tenemos la bacteria. Bueno, entonces, como decimos allá, nada más las que se plantan hoy son las únicas que no están enfermas. Pero ya sabemos, todos los trabajos en un año van a estar 100% los árboles enfermos. Entonces, nosotros hacemos este trabajito, dividíamos la severidad por porcentajes de la copa del árbol, donde presentaba síntomas. ¿Y qué hacíamos? Se estuvo midiendo la producción de los árboles en función del moteado en una copa. Y todos los trabajos nos disminuyen al 50% la producción de un árbol sano contra uno enfermo. Con manejo agronómico, riego, fertirriego. Ahora, si no riegas, si no fertilizas, esto se puede ir hasta el 10, 15% en producción. Entonces, la conclusión más importante es esta. Ya tenemos una base, es decir, bueno, producimos el 50%. Y eso explica en 2015, 16, ¿se acuerdan que se pusieron famosos los limones muy caros? Le echaron la mitad al crimen organizado de Michoacán, pero tuvo mucho que ver el efecto de la enfermedad. Entonces producían 600,000 toneladas por año y se llegó a producir 150,000 toneladas. Y ahorita apenas va en 250,000 toneladas. O sea, el impacto fue... Antes eran 600,000 y ahorita andan 200, ya se recuperó, pero llegó a 150,000 toneladas. Contando los 4 estados que producen limones, que es Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Colima. Entonces, y algo que no se habla, pero es del impacto social. Imagínense toda esa gente que se quedó sin trabajo. Y eso tuvo graves repercusiones por cuestiones de seguridad también. O sea, los cítricos mantienen una población social importante. En el caso de los limones, yo creo que aquí también, pues todo se corta a mano, no hay maquinaria. Entonces, toda esa gente, cuando dejó de haber limones, pues ¿a qué se dedicaba? Entonces, fue un problema social muy, muy importante. El agricultor, pues tiene las tierras, se dedica a otra cosa, pero los trabajadores, ese fue el problema que sucedió. No lo tengo documentado, pero se los dejo como anécdota. Entonces, nosotros siempre hemos mencionado que son escenarios. Y en base a cada escenario debemos actuar, ¿verdad? Lo mejor es que no esté en ninguna región. Ojalá se conserve baja. Nosotros pues ya estamos aquí. Y nuestro escenario final sería cuando tengamos variedades resistentes. Que por ahí hay algunos indicios, pero al corto plazo no los hay todavía. Entonces ahora voy a hablar un poquito. Esto es la historia de Colima. Quería que es la referencia. Y de ahí dijimos, bueno, ¿por qué a final de cuentas pues siguen produciendo ese 50% famoso, ¿no? O sea, los datos decían, no, va a llegar el HLB y se acaba la citricultura, nos vamos a dedicar a otras cosas. Pero bueno, se empezó a ver que los árboles siguen produciendo. Y se empezó a ver también una mejora del precio, ¿verdad? Entonces, pues es lógico, disminuye la producción, la demanda sigue siendo la misma. Todos los precios. Entonces, esto impulsó nosotros como investigadores, bueno, ¿qué está haciendo el árbol para mantener esa producción? O sea, lo vimos desde el punto de vista positivo, no negativo. Bueno, algo está haciendo el árbol que le permite seguir produciendo. Entonces, aquí nos vamos a regresar. Yo sé que todos son expertos, pero vamos a regresar un poquito para entender el problema hacia los aspectos del hospedero. Es decir, que no se nos olvide que son cítricos y son árboles y es un ser vivo, Es un ser vivo que tiene sus mecanismos. ¿Cómo creen que ha evolucionado los cítricos? ¿Cuántas enfermedades, virus y bacterias creen que enfrenta a diario un cítrico? Millones. Tiene un arsenal y por eso ha evolucionado, que le ha permitido pues estar vivo. ¿Usted creen que nada más tiene carga de
HLB o lo que estudiamos, ¿no? Cuando se han hecho estudios están cargados, ya se los demostré, de patógenos, pero tienen mecanismos. ¿Y cuál es el mecanismo principal de una planta? ¿Cuál es el proceso más importante de una planta? Así como para nosotros es comer. Si no comemos, ¿qué pasa? Ahora una planta, ¿cuál es su proceso? Vamos a regresar un poquito, pues es la fotosíntesis y a veces se nos olvida. Se nos olvida que es un ser vivo. Entonces el principal mecanismo es la fotosíntesis, ¿ok? ¿Qué se hace en la fotosíntesis? Recordando a los que son agrónomos. A ver, ¿para qué sirve la fotosíntesis? Es importante esto porque de aquí vamos a entender cómo funciona el árbol y poder dar soluciones. Lo más importante de la fotosíntesis es que genera energía, azúcares. Ahorita ya, ¿por qué es importante entender eso? Porque gracias al agua, al CO2 y la luz, ¿que cuánto nos cuesta el CO2? ¿Cuánto han pagado de recibo de CO2? Nada, ¿verdad? Nos lo regala la naturaleza. La luz, ¿cuánto pagan? Esa luz no. Y es la que nos da de comer. Y con el agua, que mucha también a veces nos cae de regalo, el árbol es capaz de darnos un fruto. Y aparte, nos regala oxígeno para vivir. Este proceso es el que sostiene la vida y es el que a veces todos jugamos en contra de él. Y ahorita vamos a explicar por qué. Entonces, con esto, ¿qué se crean? Las famosas azúcares, que el árbol ocupa para producirnos los frutos. ¿Ok? ¿Dónde se da eso? ¿Dónde se da la fotosíntesis? En las hojas. ¿Dónde más? Estamos recordando cualquier tejido verde que tiene clorofila. ¿Eh? Entonces, cualquier tejido verde nos puede dar energía. ¿Ok? Entonces, tan famosos. ¿Qué tienen los cloroplastos? Su molécula. Vean de qué está formada. Ya dijimos oxígeno, carbono, etcétera, pero magnesio y nitrógeno. Y vamos a hablar un poquito de los minerales. Si no tiene, ¿qué creen que pasa? Si no tiene magnesio y nitrógeno en una planta. Y si no hay fotosíntesis, ¿de qué sirve todo lo que hace el pobre árbol por nosotros? ¿Sale? Entonces, hay dos azúcares son muchas azúcares que produce, pero me voy a concentrar en dos para explicar el problema de HLB. Una, la glucosa, que es el azúcar de referencia de almacenamiento. Es como el árbol guarda su comida. Y la otra, la sacarosa, es como la mueve de un lado, donde produce, de las zonas verdes a las demás zonas de crecimiento. Es como se mueve. ¿Ok? Entonces, si no hay sacarosa o pasa algo con su distribución, pues se detiene el crecimiento de la fruta. Se cae la fruta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? En cítricos, ¿qué se sabe? Que la fotosíntesis actual es decir, la que está recibiendo ahorita un arbolito, ¿para qué le da? ¿Para sostener la producción? Nada más garantiza que su sobrevivencia diaria. Entonces necesita periodos, por eso los famosos periodos sin producción, porque ella ocupa periodos de ir juntando su comidita para los periodos de floración. ¿Ok? Entonces, aunque yo tenga mi tejido muy verde, muy bonito, si no tuvo un periodo previo de producción de azúcares sin fruta, la próxima producción se va a ver. Ustedes lo van a ver esos ciclos, ahorita vamos a hablar más adelante. Ese es un azúcar, ya dijimos, ¿va? La sacarosa con la que mueve. Y la otra, muy importante, pues es el almidón, ¿va? ¿Y ese dónde creen que lo guarda la planta?
¿Dónde creen que guarda su almidón? ¿Sí se lo han preguntado? En hojas, troncos y principalmente en la raíz. Ahí es donde está guardando para cuando se ocupe alta demanda. ¿Ok? Entonces, ese es un ciclo sano de una planta. Si todos nutrimos bien, ¿ah? Entonces, esa acumulación va a depender obviamente de varios factores, ¿no? Pero ya les dije, la raíz es principalmente el órgano de reserva de esos almidones. Entonces, ya hablamos un poquito de cómo se producen las azúcares, los dos tipos, con la que lo mueve, almacena y ahora vamos a ver el transporte. ¿Cómo lo mueve? De sus hojitas a los puntos de crecimiento, a los hijos, como decimos por ahí. Los órganos verdes les dan de comer a todos los que no, a los que están creciendo, así como en nuestra casa, ¿eh? Uno produce y ahí están los hijos y hay que estarles dando, igual es el proceso. Pero ¿cómo le llego? ¿Cómo se mueven esos azúcares? Se mueven a través de ese fenómeno que los que son agrónomos, pues se los deben saber de memoria, que es la fuente de demanda, ¿eh? Es decir, debe haber un equilibrio entre la fuente que están metiendo azúcares y los puntos de crecimiento. ¿Cuáles son los que producen? Ya dijimos, todo lo verde, y a los que mantenemos, pues las hojas cuando están en desarrollo, todos los órganos reproductivos y las raíces. Si no hay fotosintato, si no se mueven, ¿qué le pasa a una raíz? Ella no puede fotosintetizar, ella depende de esto. Y ahí nos va cayendo, ¿qué está pasando con los procesos? Si no tomamos en cuenta estos procesos, pues no vamos a saber qué es lo que está pasando. Entonces, ¿por dónde se mueven? Pues el famoso sistema de movimiento que es el xilema y el floema. Me voy a centrar en el floema. Acuérdense que son los dos. Xilemas sube todo el agua y minerales. Y el floema, las azúcares y otros los distribuye. Y ese es de ida y vuelta. Ese no lleva un solo sentido, se mueven ambos sentidos. Y ahí es donde se está moviendo la comida dentro del árbol. Son sus venas, pero muy eficientes. ¿Ok? Entonces, esos tres procesos son los que ustedes ya ven cuando referimos a rendimientos. ¿En qué se basan los rendimientos de una huerta? Desde el punto de vista fisiológico, de tener una buena fuente. ¿Qué es una buena fuente? El área foliar. Esa es la importancia de tener hojas y tejidos sanos el mayor tiempo posible para tener una cantidad importante de azúcares. Otra cosa que debe ser muy eficiente es que no interrumpir el transporte del floema, sino de qué sirve que se produce si no hay forma de movilizar. ¿Verdad? Hay muchos trabajos de anillado que explican a detalle este fenómeno. Y la otra, que haya puntos de crecimiento, es decir, que haya estímulos ambientales y de manejo, como por ejemplo las podas. ¿Qué hace una poda? Incrementa los puntos de crecimiento. Y al incrementar los puntos de crecimiento, generas el movimiento mayor. ¿Sí? Si yo te... Por eso, los puntos de crecimiento. Si yo tengo una rama de 1 metro, si no la podo, solo está estimulado el punto de crecimiento principal. Al hacer yo un corte, ¿qué hago? Quito las auxinas que están inhibiendo a los demás y empieza a haber una brotación constante, ¿no? Hacia atrás. Eso estimula el movimiento de azúcares a los puntos de crecimiento. Entonces, yo si tengo un árbol que casi no lo podo, pues no estoy estimulando esos puntos de crecimiento y voy en contra del sistema. Hablando de rendimientos, ¿verdad? Puede sobrevivir un árbol, no le pasa nada. Entonces, cuando hablamos de cítricos, siempre la producción va a estar basada en esto.
en estos ciclos del azúcar, de las azúcares dentro del árbol. Entonces, como nosotros manejamos huertas, eso no se nos tiene que olvidar, porque a veces hacemos podas muy severas, quitamos las hojas y ¿qué pasa? Pues estamos en contra del sistema. ¿Ya? Le damos un machetazo a los troncos. ¿Qué estamos rompiendo? El movimiento de nutrientes. Defoliamos con un producto X o dejamos que una enfermedad me afecte las hojas. Voy en contra del rendimiento y eso lo voy a ver. El árbol de todos modos todas se las cobra. Ajá. Aunado, fíjense, todavía no estoy hablando nada de HLB, estoy hablando del puro contexto del manejo. Entonces, hay otros factores que detienen la fotosíntesis. ¿Cuál es el principal que detiene la fotosíntesis? Con la cantidad de sol, luz. El agua. Si no hay agua, la planta cierra sus estomas y no hay manera que produzca 1 miligramo de azúcar. Entonces ahí se vuelve un factor muy importante la humedad del suelo. ¿Ah? Entonces, tan malo es que tenga la falta, como ustedes también lo saben, el exceso. Si no hay oxígeno en raíces, pues pasa pudriciones. Pero si no hay agua, se detiene la fotosíntesis. Y ya no voy a tener, y eso no lo voy a ver hoy. Lo voy a ver cuando vengan las cosechas. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes van a ver que cuando no hay movimiento del floema, pues las hojas, ya les dije, también guardan almidón. Se empiezan a hacer gorditas las hojas, las células de las hojas, y pueden destruirse si no hay movimiento. También las deficiencias de nutrientes, como de nitrógeno y potasio, detienen la fotosíntesis o la bajan a niveles. Entonces, cada día que un árbol está bajo en nutrientes, es un día que está dejando de producir azúcares. Y esos azúcares, ya les dije, lo vamos a ver después. Y si no le llega azúcar a la raíz, ¿qué pasa? Pues se muere de hambre. Y si se muere de hambre la raíz, ¿quién va a absorber? ¿Quién va a acumular? Y eso desgraciadamente no lo vemos. No lo vamos a ver. Si no muestran raíces, nunca vamos a ver si mi manejo es eficiente, pero a lo mejor yo, si tengo estrés hídrico y de nutrimental, voy a tener muerte de raíz. Y no lo voy a ver hasta... Luego no me explico por qué no tuve amarre. Y está básicamente enfocado a eso. ¿Por qué? Porque la floración es un evento muy aislado del amarre. La floración se puede dar, pues en cítrico ustedes lo saben mejor que yo, por 2 factores muy importantes, ¿verdad? Que es el estrés hídrico y el frío. Y con que tenga poquitas reservas de azúcar, con eso puede florear un árbol, sin ningún problema, porque es un estímulo. Pero de ahí a que tenga amarre, es otra cosa. El amarre sí va a depender de las azúcares acumuladas. Si no tuvo azúcares acumulados, aunque floree muy bonito, el amarre va a ser reducido. Es más, a veces entre más floración hay menos amarre, también lo han notado. Y es precisamente porque hay un balance. Va a amarrar lo que la planta cree en sus reservas puede mantener. Y por eso hay 2 caídas de fruta, ¿no? En el camino, cuando va haciendo su recorte de caja. Hasta que sostiene al final lo que tiene de reservas. ¿Ok? Entonces, dicen, ¿y eso qué tiene que ver con el HLB? Pues ahorita lo vamos a explicar. Tiene toda la relación. Entonces ya les dije, para nosotros ya luego fue un engaño, que decían, el HLB llegó y se acabó la citricultura, y no. Nos hemos notado que se debe transformar, eso sí. Si seguimos con las mismas prácticas, sí puede desaparecer. Y ahorita vamos a hablar un poquito. Entonces nos pusimos a estudiar qué le pasaba a los arbolitos de limón. Entonces hicimos experimentos de árboles sanos con árboles enfermos, bajo las mismas condiciones,
para ver qué efectos en la fisiología de los procesos que ya les expliqué tiene el HLB en los árboles de cítricos. Nos pusimos a estudiarlo, ¿ah? ¿Cómo lo hicimos? Pues con árboles enanitos, ¿ah? Para poder tener árboles sanos y enfermos, pues todo se hizo en condiciones. Se los platico para que vean de dónde salió la información, sino decir cómo se le ocurrieron. Bueno, en condiciones de invernadero, con uso de macetas, sustratos, se trabajaron árboles adultos de limones bajo diferentes condiciones de la enfermedad, sanos y enfermos. Y estuvimos monitoreando qué les pasaba. Primero, ¿quién ha oído hablar de la calosa? Los que son agrónomos, ¿se acuerdan de la famosa calosa? ¿O no se acuerdan? Ya no, ¿ah? Ven. La calosa es un mecanismo que tienen las plantas. Dentro de todos sus mecanismos, ya les dije, para defenderse, forman calosa. ¿Qué es calosa? Es una sustancia que crea en el floema. Cuando detecta un patógeno, empieza a producir calosa para que no se mueva el patógeno. Pero a la bacteria en particular no le causa ningún... porque es tan pequeñita que pasa, se mueve. Pero la planta, al sentir la presencia de la bacteria, empieza a hacer eso que ven en fosforescente, son los tapones de calosa. Lo que ven en fosforescente, ¿lo notan? Esto. Entonces, ese mecanismo hace que el floema se cierre. ¿Y qué pasa si se cierra el floema? ¿Qué se deja de mover? Los azúcares, ¿no? Entonces empiezan los famosos bloqueos que han escuchado. Es que se tapa el floema. Bueno, ¿cómo se tapa? Ah, bueno, pues por la calosa. O sea, la misma planta, no es que la bacteria se ponga y tapone los vasos. No. La planta reacciona y empieza a taponear ella sus vasos. ¿Ok? Entonces, esto explica qué está pasando con el transporte. Entonces, hay un taponamiento, aquí se ve, del floema. Y esta es una raíz enferma y una sana. Si nosotros teñimos el almidón, si lo han teñido alguna vez con yodo, pueden notar la cantidad de almidón que hay. Entonces, ¿qué pasa? Pues se tapan los cubos, se hacen la calosa, no llegan los nutrientes y empieza una muerte de raíces. Se empiezan a morir de hambre. Entonces, eso el agricultor todavía no lo nota, pues sus árboles siguen bien. Pero ya cuando llega la bacteria empieza a pasar esto lentamente. Y empiezan a morir, ¿qué? Las raíces. Y en las hojas pasa lo contrario. Si no se puede mover la sacarosa hacia los puntos, ¿qué empieza a pasar en las hojas? ¿Qué creen que pasa? Se empiezan a llenar de almidón, porque no lo puede mover. Entonces, esta es una planta sana y una enferma. Vean cómo concentra almidones. La hoja. A esto no le hagan caso. En caso de cítrico, bueno, luego les explico esto. No me voy a detener, pero esto es estacional. ¿Ah? No es lo mismo en verano que en invierno. Pero no me voy a detener ahí, porque es otro objetivo. Después lo vemos. Pero aquí lo importante es cómo la hoja empieza a llenarse de almidones. Se hace gordita. Y así se vería en el microscopio. Como vean cómo se empieza a llenar de almidones. Entonces, ¿qué pasa con los cloroplastos famosos? Por eso les hablaba de los cloroplastos. Se empiezan a llenar y empiezan a estallar de gorditos, porque no pueden mover el azúcar. ¿Ah? Y se empiezan a ver estos tonos. Pues digo, el limón mexicano es muy, muy claro, miren. Entonces, dependiendo del grado, entre más amarillo que hay, menos clorofila. ¿Ah? Estudiamos, bueno, con el uso de un estudio de un SPAD, ustedes ya lo han usado, lo relacionamos, pero también medimos la clorofila. Entonces podemos determinar que cuando ya las hojas están así, pues ya prácticamente no tienen clorofila, ya están destruidas. ¿No? Entonces, ¿qué está haciendo la enfermedad? Ya lleva dos cadáveres. No se moviliza y nos destruye los cloroplastos. Entonces ya nos pegó
ustedes posiblemente van a ver estos amarillamientos en sus huertas. ¿Y qué pasa en la raíz? Pues lo contrario. Empieza a disminuir la concentración de almidones en la raíz. Deja de llegar la comida y así se ve. Si partimos una raíz, vamos a ver esto. Esta es una raíz sana, llena de almidones y cómo se empieza a morir de hambre. ¿Ok? Entonces, si estamos más o menos, si estoy siendo claro, si no, me detienen. Ahorita hablabas de que no, en verano es otra cosa, pero tenemos la idea de que Colima no cambia mucho el clima, que se mantienen las temperaturas. Sí, pregunta aquí el amigo que en un ambiente estable de clima, semitropical, como dicen, solo hay 2 estaciones, la de cálida y la del tren. En Colima, por ejemplo. Pero acuérdense que las plantas sí requieren esos ciclos. Aunque sean limones y son todo el año dan limones, sí está bien marcado. Por ejemplo, ahorita esta época antes de la floración que hay acumulación de azúcares. Y se ve, si nos regresamos, vamos a regresar rápido. Ay, la adelanté, no me regresé. Vean, es importante la pregunta. En el verano, ¿cuánto almidón ven en las hojas? ¿Por qué? Porque están los puntos de crecimiento. Pero es importante que me regresé. Iba a llegar a eso al final, pero de una vez para que la duda quede aclarada, esto se ve en el invierno, que es cuando está acumulando. Se ve diferencias importantes. Pero en verano, lo que tenga lo usa la planta. Lo que tenga. Obviamente, ¿cuál que produce más? ¿La que tiene menos almidón o la que dejó en cero? Pues esta. Vamos a ver los rendimientos. Pero no sé si quedó aclarado. O sea, sí es muy importante el periodo, no tanto del clima, sino los periodos fenológicos de la planta, que son... Bueno, ya quedamos en la raíz. ¿Qué pasa con los elementos? También se ve. Al afectarse la raíz, ¿qué pasa con la absorción de nutrientes? ¿Qué creen que pase? Entonces, el caso de nitrógeno disminuye la cantidad de nitrógeno en la hoja. Y no porque no le pusimos, todo tiene fertirriego. ¿Por qué hay menos concentración de nitrógeno en la hoja? Pues porque no tiene raíces. No tiene la capacidad de absorber una raíz sana a una enferma, se reduce. El calcio también se ve afectado. Aunque haya calcio, pues al haber menos exploración de las raíces, disminuye la cantidad de calcio. Este efecto es condiciones controladas solo por la bacteria. Magnesio, igual. Clorofila, pues lo estudiamos todo el año. Entonces vimos cómo se va bajando una planta sana es el rojo y la verde es la enferma. Entonces tuvimos número de brotes. Pues al haber menos nutrientes, ¿qué creen que pasa con el número de brotes y hojas? Se ve afectado. Entonces, si tiene menos hojas, ¿qué dijimos que va a afectar? La producción de fotoasimilados. ¿Ah? Entonces, otro fenómeno, al estar dañados los cloroplastos, ¿qué pasa con la hoja? Se amarilla y ¿qué pasa? Pues ya para el árbol es una hoja inservible. ¿Qué hace el árbol con lo que no le sirve? Se puede quitar todo menos al agricultor, pero todo lo demás, el árbol se lo quita. Entonces, esas hojas las tira rápidamente. Entonces, hay un incremento de más del 500% en caída de hojas. El puro fenómeno del HLB. Entonces, es otro síntoma que ustedes pueden ir notando. Si hay mayor caída prematura de hojas. Es otro síntoma que no está muy documentado, pero nosotros sí lo tenemos bien claro con estos experimentos, de que hay caída de hoja. Al caer hoja, todo lo que se pierde en la productividad. El amarre, el cuajado. Vean cómo la pura enfermedad lo que nos reduce.
tanto en invierno como en verano. Y lo que les decía, aquí vas a pagar todas. Y se ve, ¿verdad? En el amarre. En la floración no hubo diferencias en estos tratamientos. Toda la diferencia fue en el amarre. Entonces, ¿cómo afecta la enfermedad? Todos esos procesos fisiológicos que les aventé el rollo, a final de cuentas se va a ver reflejado en el amarre. Disminuye en invierno el 88% y 31% en verano. La fenología, pues no me voy a detener mucho, ustedes saben, ¿no? Son los procesos de brotación que tiene un árbol durante el año, etcétera. También lo medimos. Entonces, con HLB, antes del HLB, todos sabíamos cuándo brotaban los árboles. Aquí es bien difícil desglosar si es HLB o es cambio climático, porque este ya fue en campo. Entonces, nada más para que se den una idea, pues también se modificaron los periodos de brotación de los limones. Antes tenían floraciones muy concentradas, ahora tienen floraciones muy constantes. Y eso se puede explicar por dos cuestiones. Una, pues el cambio del clima, y la otra, al no acumular como acumulaba antes, ahora apenas acumula tantito y el árbol se está adaptando a esa condición, a estar sacando su producción cuando puede. La floración también se vio alterada. ¿Va? Entonces, ¿qué pasa con los limones y con los cítricos que vemos en general en diferentes grados? Porque no sé si ya hay estudios aquí. Este es el resumen de lo que afecta el HLB. La calosa, ya le dijimos, tapona el floema. Almidón destruye las hojas, disminuye la clorofila, afecta estos nutrientes en nuestras condiciones. Menos hoja, caída de hoja, bajo amarre de fruta y cambios en la fenología. Todo esto es lo que explica la reducción del 50% en producción. ¿Y entonces de qué nos sirve saber esto? A ver, ¿para qué creen que nos sirve todo aparte de que nos dieron una diploma en la escuela, ¿para qué nos sirve? Para ver el manejo. Entonces yo lo que quiero es eso, el mensaje, no la receta. ¿Eh? O sea, que ustedes sepan qué le pasa a un árbol y cómo está cambiando cuando llega esta enfermedad. Para que ustedes se adapten a esos árboles nuevos. Va a ser un árbol, ¿cómo creen? Con todas las limitaciones fisiológicas que ya les explicamos, ¿no? Entonces, ¿qué hace el HLB si lo queremos ilustrar? Más fácil. La fábrica, que es las hojas, no lo afecta, ¿no? La carretera, que es el floema, no la bloquea. Y obviamente las descargas bajan los puntos de crecimiento, porque al bloquearse el floema, que también se bloquean todas las hormonas, nutrientes, bioproductos, péptidos, todo lo que genera la planta se bloquea, no nada más el azúcar. Y esto afecta todos los puntos de crecimiento de la planta. Entonces, me gusta porque te resume lo que es la fisiología y lo que afecta el HLB. Entonces, imagínense con todo lo catastrófico que puede ser el cambio de clima más la presencia de esta enfermedad. Y eso explica mucho la disminución de producción de varias zonas en México. ¿Por qué está bajando la producción y se están muriendo? Imagínense esto más una sequía de 4 meses. Un árbol que tiene reducida al 50-60% sus raíces, si no lo regamos, ¿qué le pasa? Ahí sí se puede morir un árbol. Pues el HLB por sí solo no la mata, pero otra condición que tenga, la que sea limitante, que sea el pH, lo va a matar. ¿Ah? Entonces, ¿qué se ha detectado en todo el mundo? Pues si quieres saber si tienes HLB o no, es que estés esos factores y que tú notes que tus rendimientos están bajando. Si están bajando, seguramente ya es un efecto de la enfermedad en tu huerta. Y no esperes a que te lo diagnostiquen o llevar el PCR, y si no, ya tienes que actuar. Puedes tomar rápido una muestra de raíces y te vas a dar cuenta que ya no están las raíces donde tú creías que estaban históricamente. ¿Ah? Se reduce. Entonces, si tengo menos raíces, ¿qué tengo que hacer?
Entonces, esto ya les hablé de toda la parte catastrófica. Ahora vamos a hablar de la parte positiva. ¿Qué ven aquí? HLB, ¿no? Es el síntoma limones. Así se ve. Si tienen limones en sus casas y tiene ese moteado, ya ni le busquen. Pero vean algo interesante en esta foto. Tiene HLB, tiene un brote. ¿Qué significa? Que a pesar de todo eso que les platiqué, el árbol, ¿qué se ha visto? Que crea floemas alternos. Empieza a buscarle. Tiene muchos mecanismos, empieza a activar todos. ¿Pero qué creen que ocupa para activar todos sus mecanismos? ¿Qué ocupará? Agua y minerales. Entonces imagínense una planta luchando y nosotros castigándolo con excesos o falta de agua y o sin darle minerales. Y eso no pasa nada más en limones mexicanos. En el limón italiano están síntomas, toronja y naranjas. Ahí están. O sea, lo he visto en diferentes partes. ¿Qué te dice? Pues sí, afecta, es catastrófico, pero el árbol tiene mecanismos que hay que ayudarlo a que los active. Entonces, todas estas son en diferentes zonas de México. Aquí no tengo foto de Sonora, pero nos da idea de que si yo tengo un manejo eficiente, puedo mantener una buena producción. Y si los precios, como en todas las regiones, se han modificado, pues da chance de meterle más, ¿no? Entonces, pues empezamos a evaluar. Ahora, ¿qué está haciendo esto? ¿Qué hace el agricultor? Y no, rápido, no, me la voy a llevar rápido, porque me voy a ir a los detalles. Entonces, en Colima fuimos, y eso se puede hacer rápidamente aquí, que los manejos de los agricultores, qué efecto están teniendo en los rendimientos de las huertas, lo que hace el productor. Entonces, para tener una idea, pues ya, digo, todas las huertas 100% de incidencia de HLB, pero véanlas. Así se ven las huertas. Vimos una constante. La materia orgánica. La materia orgánica se vuelve un factor detonante. Las huertas que tenían, ahorita vamos a ver los resultados, pero aquí está este cuadro. Mayor cantidad de materia orgánica y menor cantidad de arena, que va ligado a, ¿qué creen? Pues a los microorganismos del suelo, ¿no? Son esas dos huertas. Y un poco más de arcilla. Entonces vean estas dos huertas, les quité el nombre para no quemar a nadie de Colima. Pero vean, las que tienen menos arena, a final de cuentas es el dato que a los agricultores les interesa, los rendimientos. Eran huertas, se fijaron, de las mismas características, misma edad, manejos de buenos productores, con fertirriego. Vean la diferencia productiva. Y nosotros detectamos que la variable más importante era la materia orgánica del suelo, bajo estas condiciones del estudio. Entonces, estas huertas con TOY HLB pues andan en las 25 toneladas. Y ya precios de 15 pesos el kilo, porque antes pusimos 50, pero a 3 pesos el kilo, ¿no? Entonces, esto nos da una idea de por dónde tenemos que ir trazando. ¿Por qué esperarnos a que nos pegue si podemos ir incrementando nuestra materia orgánica, por ejemplo, de nuestros suelos? Para el HLB es un factor evaluado y detonado y ya se los puse en 5 huertas. ¿Va? Hicimos más estudios. Este fue incrementar las densidades de plantación, usar fertirriego, usar los acolchados, que son buenos. Se vuelven una herramienta. ¿Por qué creen que se vuelve una herramienta el acolchado? ¿Qué nos conserva el acolchado? Aparte de las malezas, ahorita no vamos a hablar de malezas, pues nos conserva la humedad y la temperatura del suelo más estable. Entonces estamos hablando que son raíces bien delicadas ahorita, ¿no? Porque tienen hambre.
Entonces, incrementamos las densidades de plantación, que es otra herramienta que nos ha servido. Claro, pues nuestras huertas son de ciclos cortos, esa es otra. Las limoneras ya no duran más de 8 años, 9 años. O sea, la citricultura cambia. Por eso les dije, no se acaba, cambia. Tienen que ir pensando en sus sistemas de renovación. Cuando ya el HLB les pegue fuerte a los árboles adultos, empiecen a decaer, hay que ir pensando. Yo no tengo la receta, pero sí tienen que ir pensando en esas renovaciones. ¿Y qué pasa con el HLB? Que ya les dije, tiene menos brotes, ¿no? Y menos vigor. Entonces, ¿qué nos da? Aquí está el doctor que no me dejará mentir. Los investigadores nos hemos pelado años por hacer los árboles chaparros, ¿no? Para poder meter más por hectárea. Bueno, pues hay que ver la posibilidad y el HLB nos da eso. Crecen menos. Entonces, las nuevas plantaciones podemos incrementar el número de plantas por hectárea. ¿Y esto creen que nos ayude a compensar el rendimiento por hectárea? Entonces tienen que ir pensando. Obviamente, acuérdense, las densidades, pues no hay receta tampoco. Depende del vigor, el clima y sus portainjertos. Entonces tienen que determinarlo. Nosotros llegamos, máximo lo que hemos llegado son 416 árboles por hectárea. ¿Por qué? Porque tenemos macrofila y un clima tropical. Entonces, no hemos podido y no recomendamos más porque ya como se han mejorado los manejos, también ya son árboles que a veces les olvida que tienen HLB. Todos son árboles con 100% de HLB. Y son los experimentos ya con acolchados. Ya en Veracruz lo están usando mucho acolchado también. Entonces, es el sistema que estamos usando. Entonces, con el uso de esa tecnología, pues sí hemos logrado, fíjense, no llegamos a lo que producía un árbol sano, que son las barras en rojo, pero con diferentes tratamientos sí logramos a veces hasta superar a la tradicional con la densidad de plantación. Entonces se vuelve una alternativa para el manejo de la enfermedad, incrementar todo el manejo y las densidades de plantación. Yo no digo que mañana vayan y planten, no, porque es un proceso y tienen que medirlo cada zona. Pero creo que es algo que ya tienen que iniciar a hacer. ¿Cómo va a ser su reconversión? Porque todas las zonas actualmente con el HLB pues, están reconvirtiendo. Porque los árboles añejos aguantan, pero van a aguantar 5 años, no sé, cada región. Pero hay que estar preparado para ese y volver a activar la producción. ¿Ya? Entonces nosotros creamos este manual donde incluimos todo lo que es manejo ya de HLB para limones mexicanos. Ese yo se los dejo, pues mejor no les sirve mucho, pero tiene bases que les puede servir. Pero como les digo, no es una receta, es más que entender lo que tiene que hacer el agricultor. Entonces, por ahí está lo que se recomienda para nuestra zona y sobre todo lo de materia orgánica. Es algo bien importante que sí creo que deben de llevarse ese mensaje. Esa cantidad por qué decía. Perdón. Sí, es por hectárea, es. Perdón, sí. 1 puntos, así es, kilogramos. Pero es ahorita vamos a hablar de nutrición. Esa es una receta que le dicen al productor, bueno, si no quieres hacer análisis, no quieres hacer nada, bueno, mínimo usa eso, que no es lo más recomendado. Pero ustedes saben que habemos de todo, ¿no? Entonces, y como INIFAP nos dicen, tienes que hacer un paquete. Estamos en contra un poco de los paquetes, pero hay que hacerlos. Porque el paquete, eso también a veces no lo aclaramos con los agricultores. ¿Para qué sirve un paquete? Prácticamente nos sirve para estimar un costo de producción. Para eso nos sirve, no para una receta. Y a veces eso se confunde. El paquete, espérate, es para estimar un costo. Por eso los hacemos, no para que sea una receta de cocina. Porque ustedes saben, la diversidad de suelos, densidades, variedades. Entonces, ¿en qué está basado este documento? Y de lo que vamos a hablar un poquito, pues ya el manejo integrado. Pero ahora ya es. Los principios pueden ser los mismos, pero cuando hablamos de sostenibilidad, pues es todo esto y falta una parte aquí que es lo social. La parte que tenemos el compromiso social. Entonces,
No sé por qué se metió eso ahí, pero bueno. Ah, sí, ya sé. Ya me fui al resumen. Pero con todo ese manejo, nos regresamos a medir en las huertas si tenía un efecto positivo hacer todas las prácticas de riego, nutrición, podas. Y medimos otra vez, fíjense, los almidones en hoja. Con el manejo integrado, que es fertirriego, materia orgánica, disminuimos el almidón en hoja. ¿Qué quiere decir? Que sí contrarrestamos el efecto negativo de la enfermedad con el manejo agronómico. Si yo riego bien, nutro bien, la planta empieza a mover los azúcares aún estando enferma. Y en la raíz lo inverso. Empezamos a tener raíces con manejo, con mayor cantidad de almidón. Entonces esto nos da una idea que si hacemos un manejo integrado, eficiente, sí podemos contrarrestar los efectos negativos de la enfermedad. No al 100%, yo tampoco los voy a engañar. Pero cada región o cada agricultor pues, se puede acercar al 70% de lo que producía. Hay productores que andan, por ejemplo, ahí ya entran las condiciones de suelo. Por ejemplo, hay zonas en Colima pues, que tienen un pH de 7, 3% de materia orgánica, y esos cuates sí producen 35, 40 toneladas con HLB, sin problema. Pero no todos. Los que tengan condiciones, pues ahí se empiezan a diferenciar, ¿verdad? Unos de otros. Pero este trabajo sí nos da idea de que si hacemos bien las cosas, podemos convivir de una manera importante. ¿Eh? Y los kilogramos por árbol, ¿cómo cambian? A final de cuentas, todas las variables fisiológicas, pues al productor lo que le interesa son los kilos por árbol, ¿no? Y sí, cuando medimos esos niveles, vemos que todo eso abona a los rendimientos. Entonces, ¿qué se está recomendando ahorita? Pues manejo sostenible de la nutrición. ¿Eh? Pues ya hay quien lo ha escrito mucho. ¿Cuándo? ¿Cómo? Estado fenológico. Aquí ustedes son muy buenos en eso, son referencia en los manejos de las huertas. Yo no me voy a detener mucho, pero la factor de fertirrigar, a no hacerlo, si es esos datos que les mostramos es una de las diferencias importantes. El fertirriego y el fraccionamiento de la nutrición. ¿Por qué creen que es importante ahora fraccionar? En base a todo lo que les platiqué. Si tiene la mitad de raíces, entonces tenemos que estarle dando como niñito. Y se fijan, ahorita hay muchos trabajos en Florida que hasta cada minuto están nutriendo. Bueno, no vamos a llegar a eso. Entonces cuando nos dicen los agricultores, ¿cuánto debo? Pues lo más que puedas. Si tienes fertirriego cada semana, úsalo cada semana. Si no cada 15 días, si no cada mes, si no cada 2 meses, pero fracciona. No como antes, que una nutrición todo el año. O 2 si bien le iba a la huerta. Con estas condiciones, pues hay que cambiar a fraccionar su nutrición. Y si es por fertirriego, el que pueda hacerlo, mucho mejor. Y lo van a ver. Esa combinación de materia orgánica y fertirriego nos sube todos los parámetros fisiológicos. Todos. Entonces tómenlo en cuenta. Antes, acuérdense de esas tablas. Vas a nutrir así, por así. Supongo que se recomienda pues hacer su diagnóstico. ¿Eh? Así como hacemos diagnósticos para nosotros. Nosotros hemos considerado, bueno, otros, yo no le puse el nombre, pero hay quien lo ha hecho, que esta enfermedad es como la diabetes, muy parecida. Es un árbol debilitado. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo nos diagnostican la diabetes? ¿A poco el doctor te ve y te dice, tiene diabetes? No, pues ocupan estudios, ¿no? Entonces, cuando hablamos de nutrición, igual, nuestra herramienta son los análisis, ¿verdad? Y estas pues, se las van a quedar, pero ya les decía, estos 2 factores son detonantes. Y el uso de la fertilización foliar complementaria. ¿Por qué? Pues igual, muchos microelementos no los tenemos, o la planta ya no accede a ellos como antes lo hacía. Entonces hay que estárselos implementando. Entonces ahí se vuelve una herramienta también las aplicaciones foliares de microelementos principalmente. ¿Para qué ocupan los microelementos? Principalmente, acuérdense, para crear todos esos mecanismos que decíamos que se ocupa que se activen. Entonces, si no tiene microelementos, ¿cómo los va a hacer?
quien pueda hacer su diagnóstico al 100%, pues ver cuánto penetra el agua, regar nada más lo suficiente a que llegue a donde debe llegar y ser más eficientes en nuestro sistema, ¿verdad? Nuestro análisis de suelo para saber su pH, materia orgánica, nutrimentos, saber el tipo de suelo para ver cómo debo regar y fertirrigar, porque acuérdense que nosotros ya es fertirrigar, entonces si no riego bien, pues no solo tiro ahora agua, ahora estoy tirando dinero. Y pues mejorar aquí si tienen problemas de salinidad. ¿Cuál es la base de un suelo fértil? Si yo tengo materia orgánica, voy a tener microorganismos. Y los que introduzca al sistema, pues van a ser más eficientes. Si yo introduzco microorganismos con baja materia orgánica, ¿de qué van a vivir? ¿No? Porque las propiedades físicas, pues ¿quién las ha podido modificar? Pero bueno, este sí y este también. ¿Ok? Entonces, ¿para qué nos sirve la materia orgánica? Pues hay un montón de estudios. Muy estudiado, incrementa todo esto. ¿Cómo mejorarla? Pues desde echar con cubetadas a la vez hasta con la maquinaria más sofisticada, pero hay que hacerlo. Entonces nosotros con productores desde muy pequeñitos, pues de cubeta por árbol. Hay quien ya puede usar cultivos de cobertera, ¿eh? Pueden usar todos estos productos. Algo estiércol, pues este no es muy reciente, pero hay quien lo use. Compostas, microorganismos, biosólidos, ta. El chiste es que los usen. Pues hay estudios que mínimo deben de tener estas condiciones, ¿verdad? Para que la composta, si no está bien hecha, luego puede ser más un problema que una solución. Entonces, pues estos parámetros ahí vienen, ¿verdad? Cómo se recomienda, pero lo que tengan a la mano hay que usarlo. Y actualmente se está usando mucho los cultivos de cobertera. Entonces nosotros estamos trabajando mucho en promover el frijol común. No, y ahí es donde hay un choque. No, es que no da, no, es que no es para que dé, es para mejorar el suelo. Ese es su objetivo. Y es la semilla más barata que hemos encontrado de leguminosa. La más barata es el frijol. Y ya lo que saques de grano, pues se vuelve extra. Pero sí. Bueno, en este es de temporal. Es en Veracruz. O sea, ¿cuándo lo pones? Pues cuando las condiciones sean las más adecuadas. O sea, ¿cuándo? Pues cuando llueva. O si puedo regar un pedacito. Y si no lo puedo hacer en todas mis parcelas, pues no importa. Donde lo pueda hacer, hay que hacerlo. O sea, no son recetas, como le digo. A lo mejor dicen, no, pues aquí me gusta más la soya. Bueno, pues usa soya. O sea, el chiste es que uses la leguminosa que esté a tu alcance y ya la conozcas y está adaptada a tu suelo. Porque a veces traemos leguminosa y andamos probando y es complicado. Luego son carísimas las semillas de leguminosas. Teniendo unas muy cerquita. Aquí debe haber mucha experiencia con leguminosas. Entonces, ¿cuál vamos a usar? Pues la que tengamos a la mano. ¿El objetivo cuál es? Mejorar las condiciones del suelo. ¿Vale? ¿Para qué sirven estas coberturas? No se ve con claridad, o yo no veo porque no traigo los lentes, pero aquí viene todo. Siempre es mejor una cobertura vegetal a no tenerla. Por todas las cuestiones que vienen ahí. Desde cuestiones nutricionales, estructura, control de plagas, control de enfermedades, siempre es mejor una cobertura a que no la haya. Esos son los cambios que tenemos que hacer en nuestra forma de producir. Entonces, ¿qué está funcionando? Pues la fertilización complementaria. ¿Verdad? Para reducir, pues lo que más podamos la cuestión química, pero debe ser bien analizado, no nomás por moda o convicción, sino debe ser un buen análisis de qué puedo quitar, pues en función de análisis, como ya les dije. Entonces, aquí el mensaje es que tenemos que usar las dos o las tres para este tipo de problemas. Tenemos que usar nuestra orgánica, mineral y foliar. ¿Y por qué? Porque en los cítricos, está en el libro de Florida, ya les dije, estos tres nos los regalan, ¿no?
Y estos tres, ¿cuánto creen que corresponde a lo que es una fruta de naranja? Estos tres, ¿qué porcentaje tienen? A ver, los agrónomos. ¿Qué nos regala la naturaleza y la naranja? ¿En qué porcentaje son estos tres? ¿Se acuerdan? Es aproximadamente entre el 95 y 96% de un fruto está formado por estos tres. Nosotros le tenemos que poner el 4% nada más de todo esto. Y no se los ponemos. Nada más nos toca el 4%. Entonces hay que hacer un esfuerzo que a lo mejor antes no era necesario porque está todo en el suelo. Ahorita, ¿cómo cree que está en su suelo respecto a todos estos elementos? Que están comprobados que son esenciales para los cítricos. ¿Y por qué se les llama esenciales? Porque si falta alguno, alguna función se deja de hacer, vital para la planta. Entonces, si yo nada más estoy aplicando nitrógeno, pues la planta ahí está y no se va a morir, pero quieren naranjas, ¿no? Entonces, una fruta de naranja ocupa todo esto. Y aunque estos son en mayor proporción, no quiere decir que sea menos importante que uno de estos. Todos son esenciales. Entonces hay que tomarlos en cuenta. ¿Sale? Mira, sobre todo cuando hay mayor absorción de la hoja. ¿Va? Entonces, nosotros hacemos cada mes aplicaciones. Cada mes. Así es. ¿Por qué? Recuerden que es una raíz que no come. Y muchos de esos no se mueven. Entonces hay que analizar tu tipo de suelo, cuáles puedes meter por abajo y cuáles. Por eso no es una receta. Yo no les puedo decir, tal producto. No. Lo que recomendamos es, en función de sus análisis de suelo y foliares, que vamos a hablar más adelante, hagan su manejo. Pero cada mes algo le tienen que suplementar, porque es imposible que la planta tenga todo esto todo el año. O si la tiene alguien, pues me la presenta. ¿Qué momento tecnológico para aplicar enraizadores? Mira, generalmente cuando están en sus periodos de crecimiento de la raíz, que está alternado con los frutos, que no haya frutos. Pero es igual. ¿Qué recomendamos? Si vas a usar enraizadores, que veas problema, también constantes, todo el año. Si lo puede hacer cada 2 meses, para mí es ideal. No se pelea con un proceso de difusión floral, ¿verdad? Pero estás queriendo dar cierto estrés. Pues sí, si está estresado, pues tienes que retirarle todo. Sí, o sea, depende de tu manejo, pero los enraizadores, ¿cómo te explico? No tengo una experiencia que te diga, con este enraizador logramos que crezca más o menos la raíz. Más bien son coadyuvantes a que la raíz esté sana y trabajando. Pero si no cumples con los niveles de nutrientes esenciales, por sí solo no te ayuda mucho. Te ayuda en plantas de vivero, pero ya en cuestiones en una etapa productiva es una herramienta más que hay que usar. Pero no te podría yo decir, tiene tal efecto. No lo he estudiado, entonces no me puedo comprometer a decirte, si uso tal enraizador, voy a tener este efecto. Así es. Y ya son muchas experiencias locales. ¿Sabes que a mí me funciona tal? Pues adelante. No es restrictivo, hay que usarlos, pero no tengo el dato, ¿para qué los engaño? Entonces, aquí el mensaje es eso, sobre todo que estén todos estos. Por la ley del mínimo, ya la saben, ¿verdad? Con uno que falte, algún proceso se detiene. Y acuérdense que esta planta está luchando contra nosotros y contra todo lo demás. Y el clima. El pH, pues no me voy a detener mucho, ya saben que Entonces, nosotros usamos las fórmulas de restitución, que esas son más exactas o más correctas. En el caso, estas son, pues obviamente no manejo, no me atrevo a yo a decirles, en naranja vamos a usar tal fórmula porque no las he hecho yo. Pero con la gente de Colima hemos trabajado con la de nutrición, las fórmulas de restitución, ¿qué son? Pues ya hay estudios que en base a un fruto de limón, ¿cuántos minerales lleva ese fruto? Entonces lo que se espera es que mínimo restituyas lo que estás extrayendo de la parcela. Es decir, si yo me llevo 1 tonelada de fruta, me estoy llevando 1 tonelada ¿de qué? De minerales. Mínimo tengo que regresárselos.
y se hace una fórmula para sustituir un poquito más, porque también hay hojas, tallos que no van ahí. Así es. Entonces, lo hemos hecho para diferentes estados, pero de limones. Obviamente hay que buscar, debe haber de naranja, sin duda alguna. Y lo mejor es que hagan las locales, es decir, que alguien les ayude a hacer un estudio de tus huertas, cuánto trae de minerales y eso, estarlo sustituyendo mínimo. Eso es el naranjas que encontré en literatura, igual les puede servir. De lo que trae, fíjate, cada fruto de naranja. Entonces, ustedes pregúntense cuándo fue la última vez que pusieron todos estos elementos. Y puede estar las respuestas en por qué las bajas productividad. Si yo nada más he metido los últimos años nitrógeno, potasio, mejor magnesio, bueno, pero los demás, ¿ok? Entonces, más que nada, no es la fórmula, es el entendimiento de las fórmulas de restitución. Que si están sacando fruta, pues tienen que regresar los minerales, ¿ok? Ese es el mensaje. ¿Cuánto? Tiene que determinarlo localmente. Miren lo que saca acá. Ahí, si se buscan ahí en Florida, pues este es el libro de Florida. Si no lo tienen, creo que ahí lo tengo. Pero pues ahí viene hasta para cada variedad lo que extraen. Entonces ahí son las preguntas que se hace uno mismo. ¿Qué he hecho últimamente hacia esto? Y bueno, pues lo tengo que ir corrigiendo. En el caso del nitrógeno, esto es muy interesante. Cuando todo está bien en una huerta, el puro nitrógeno me aumenta el rendimiento. Pero cuando hay otro factor, como ahorita estamos hablando del HLB y el clima, el puro nitrógeno tiene su limitante. Entonces tenemos que incrementar todo, no nomás el nitrógeno, ¿no? Entonces, si aplicamos puro nitrógeno, esta curva es muy cortita. Entonces, pues son los requerimientos. Eso lo saqué de bibliografía, lo que aplican en Veracruz. Aquí por ejemplo, este es un libro de Curti, pero aquí lo interesante que yo veo, por eso lo subrayé, es el fraccionar. ¿Va? Estos son trabajos, fíjense, de los 90s. Desgraciadamente no tenemos muchos actualizados. Pero aquí el mensaje, lo que yo quiero es que analicemos el fraccionamiento de la nutrición. Y ya les expliqué por qué, ¿no? Adelante. ¿Has tenido alguna experiencia en el uso de fosfitos, como controladores o de mango, como visto efectos buenos? Sí, fíjate que sobre todo los hemos recomendado y usado después de las podas, ¿va? Los fosfitos. Pero así un efecto, sí los aplicamos, como que un efecto con aplicaciones constantes. Lo que vas a gastar en fosfitos, gástatelo en nutrientes. O sea, yo como digo, cuando ya cubriste, es lo que nosotros recomendamos, cubre sus necesidades nutricionales y de ahí, vámonos, fosfitos, enraizadores, en árboles dañados. No, cuando después de podar usamos en general. Y sí los ayuda. Pero bueno, también yo no he visto afectaciones negativas, pero la bibliografía dice que no debes hacer más de 2 aplicaciones de fosfito al año por otras cuestiones de reglamentación. ¿Ah? Por eso nosotros recomendamos que se use nada más después de la poda. Pero también hemos visto quién lo usa cada mes. No he visto algo positivo, pero tampoco he visto algo negativo. No sé si con eso queda. Entonces, los agricultores pequeñitos, pues también pueden usar fertirriego. O sea, bueno, no fertirriego, usan el drench. Hacen sus fórmulas y es muy bueno. Mejora como se aventaba generalmente. Porque va en líquido y va concentrado. Entonces, es una opción también para productores pequeñitos, ¿no? Yo sé que ustedes están en otra condición. Entonces, los foliares, pues, ¿para qué sirven? Bueno, nosotros, como hemos trabajado, los foliares pues nos ayuda a confirmar nuestro manejo. Yo les voy a explicar cómo lo hacemos nosotros. Cada quien, dice por ahí, tiene su forma. Yo les voy a explicar cómo y si les sirve, excelente. Nosotros lo que hacemos es, con la base de reestructuración, la materia orgánica, mínimo 1 tonelada por hectárea por año. Eso es lo que se está buscando que se aplique. El fertirriego con restitución
Y una vez que tengo mi manejo, después de un año, tomo mis foliares. Porque ahí ya veo todo lo que hice, que tengo que ajustar. Porque si yo no llevo con claridad el manejo que ha tenido la huerta y tomo un foliar, pues no va a decir estás bajo, alto en esto, pero respecto a qué. No sé si me doy a entender. O sea, nosotros lo usamos a que hago el manejo y ya luego tomo el foliar y decir, me falta corregir X. Oye, pero ya sé cuánto le puse para poderlo corregir, porque si yo tomo nada más el análisis, voy a decir, bueno, no sé cuánto le puse hacia atrás. Así lo usamos nosotros. Cada quien tiene su forma de usarlo. Quien sí lo toma y da su recomendación. Pues adelante. Nosotros, yo le estoy diciendo cómo nos ha funcionado. ¿Por qué? Porque acuérdense que es un árbol todo alterado. Todo alterado. Entonces necesitamos estarlo regulando con los foliares para estar acercándonos a los óptimos, que no es nada sencillo. Esos son los estudios de Florida que les dice hasta cuándo tomar las muestras. Creo que debe ser algo muy semejante aquí. Nosotros lo tomamos diferente. Nosotros los tomamos en abril porque son limones mexicanos y es otra circunstancia. Pero ese está en el libro de Florida. Y yo creo que ya es libre. Cuándo tomar las muestras de hoja. ¿Para qué sirve cada uno? Ya les dije. Para estos elementos principalmente. ¿Y para qué los de suelo? También lo sacamos ahí de ese libro. Entonces, con los análisis foliares, pues ya saben que hay tablas, ¿no? Que nos dice cuánto debe tener, entonces ya nada más vas regulando, pero yo lo que he visto en la práctica es que mientras no sabes, si no anotaste qué hiciste durante un año en tu nutrición, pues difícilmente te va a servir cómo te salió tu hoja. Esa es mi percepción. Porque ya sabes todo el manejo que hiciste. Si lo llevas bien anotado, así tomas y lo llevas a ver, mira, apliqué, no sé, 100 kilos de nitrógeno, pero me aparece 1.5, pues tengo que subirle. Así es. ¿Sale? Entonces, tablas hay N tablas. Ahí no hay mucha duda. Y la eficiencia, acuérdense que es la restauración y la eficiencia que yo les decía, entonces siempre hay un factor de corrección hacia cómo aplico mi fertilizante y cómo lo hago restitución. Entonces sabe que es mínimo el 5%, eso ya lo pasé. Lo que decías de las raíces, acuérdense que con HLB pues se reduce un montón las cantidades de raíz. Entonces, ¿qué tengo que hacer con la raíz? Todo lo que esté a mi alcance. Si yo tengo un suelo ácido, pues tengo que encalar. Si tengo un suelo calcáreo, pues tengo que acidificar. O sea, tengo que irle dando aparte las condiciones a la raíz. Ya les dije que el HLB por sí solo lo elimina. Ahora, si tengo pH malo, ¿cómo creen que le va a ese árbol? Si puedo usar microorganismos, pues hay que usarlos. Lo que tú decías, estimular con raizadores, hay que usarlos. La nutrición, compostos, microorganismos, y también hay que darle de comer. O sea, es integral la raíz. Ya les expliqué el por qué. Con HLB se incrementa el problema. Porque todos estos factores, fíjense, nada más hablamos de HLB, pero si no tengo buena textura, no hay materia orgánica, el pH, el portainjerto es equivocado, la gomosis, y aparte si inundo, todo eso afecta la absorción de nutrientes. Entonces ya les decía lo de la aplicación foliar. Entonces, ¿qué recomendamos? Mínimo que no puedo cada 2 meses hazlo. Bueno, es que no puedo cada 3, cada 3. Pero hay que usarlo. Diga. Pensando en eso, al elevar la materia orgánica, pudiéramos hacer más eficiente la fertilización de elementos menores vía riego. Sí, claro. Así es. Sí. O sea, nosotros, pero no aplicas todos. No, nada más aplicarlos. Es que no hay una receta, ¿por qué? Porque cada terreno o cada suelo tiene sus limitantes. Entonces, si tú haces un análisis, tú dices, ¿sabes qué? Mi problema todo eterno aquí es el boro. O sea, ya es un problema que traigo. Bueno, entonces el boro tengo que estarlo corrigiendo. ¿Sabes qué? Mi problema es el magnesio. Bueno, pues que ninguno es mi problema. Bueno, entonces no uso foliares. O sea, solo es. Sí. Así es. Entonces,
Por eso les digo que no es una receta, es a nivel de recomendación y tiene que adaptarlo cada quien a su condición. Pero generalmente hay 1 o 2 microelementos que todos tenemos problemas. Es raro que no lo encuentres. Entonces, bueno, ahí están los análisis. El agua, pues esos son los cuadros que nosotros tenemos. Ustedes deben tener los suyos de la demanda hídrica de un árbol de limón en nuestras condiciones. Por ejemplo, un árbol de 5 metros de copa, pues demanda 60 litros diarios de agua. Entonces, aquí tienen que tener ustedes sus tablas. ¿Por qué? Y nosotros lo sacamos en función del diámetro de copa. Entonces, eso lo hicimos con el famoso, bueno, no me tocó a mí, lo hicieron otros, con el famoso tanque de evaporación. Entonces, con eso se estimó la demanda hídrica. Eso es bien importante porque si no tengo estimada la demanda hídrica, ¿cómo programo mis riegos? Y eso en función del clima y del área foliar, es decir, el número de hojas. Cada hoja, acuérdense que es una bombita de agua. Entonces, el clima más el área foliar se determina la demanda hídrica. Y hay 3 ahorita aspectos que a lo mejor ustedes ya usan la tercera, pero la mayoría allá es tradicional. Échale 3 veces por semana, tantas horas y vámonos. Bueno, ya hay muchos estudios que te dicen, bueno, con el uso de tecnología, por ejemplo, esto es lo que usa un productor normal. Ahora, esto es con diferentes aplicaciones, pues le bajas el agua, pero lo ideal es el uso de estaciones climáticas, ¿no? Y ya con eso tú puedes saber tus picos de necesidades hídricas, que es lo ideal. Entonces, aquí lo que tienen que ya trabajar, o ya están trabajando seguramente, es en uso de estos dispositivos. O por lo menos ya usar Pero sí, es lo que tenemos que romper. El de estar, pues échale tantas horas sin saber la demanda porque no es agua nada más, sino nutrientes, como ya comentamos. Y como son árboles, acuérdense, ya debilitados, si los inundamos de más, le hace daño. Si le castigamos de más, también. Entonces tenemos que tener un manejo muy óptimo del riego. Entonces ya, a manera de conclusión, pues desgraciadamente ya cuando llega el HLB, el manejo integrado ya no es necesario, ya no es si quiero, es obligado. Y el reto es que sea sostenible, sobre todo el manejo de agua y nutrimental y materia orgánica. Y siempre en una matriz de costo, ¿verdad? Porque también llegan productos a veces que nos elevan los costos. Entonces siempre nosotros recomendamos nunca perder la relación beneficio-costo de cada tecnología que estamos usando. Y lo más rentable siempre va a ser el manejo de nutrientes, ¿va? O sea, no va a haber nada más rentable que la nutrición. El costo-beneficio de nutrir contra no hacerlo es altísimo. Esto también, las zonas de potencial. Si yo en mi rancho ya sé que mi suelo, el pH es pésimo, se inunda, pues ya esa parte ya para los cítricos con HLB, pues ya no me va a funcionar. Porque hay zonas restringidas. Cuando llega la enfermedad, hay zonas, si no tengo agua, por ejemplo, pues con el HLB te la vas a jugar a que no te lleva 3, 4 meses, se van a ir los árboles. Entonces hay que replantear las zonas de potencial. Y no de una región, sino cada quien las de sus propios terrenos, ¿verdad? Y ya a nosotros nos toca seguir desarrollando tecnología. Y no olvidar que hay otros retos, que es el cambio climático, el virus de la tristeza. Necesitamos generar más portainjertos, los mercados sostenibles, porque no podemos seguir usando insecticidas como los usamos, y evitar el uso de material contaminado. Ingeniero, a propósito del CBTV, yo tengo desde el 79-80 escuchando que ahí viene y no llega. Pero también que entiendo lo que pasó en Argentina, lo que pasó en Europa, que de repente se acabó por completo la infraestructura. Es que es para que te escuchen. Le pregunto al ingeniero doctor sobre el CTV, la tristeza, que está llegando a Sonora desde hace más de 40 años y no la vemos llegar, y qué bueno.
y eso restringen a poner el patrón agrio, que para mí sigue siendo el mejor. Hay huertas en agrio que ya tienen 35 o 40 años, pues, y no se ve un mejor patrón todavía, la verdad. Es todo un tema lo de naranjo agrio. Hemos estado en varias discusiones con sanidad vegetal, porque hay zonas, por ejemplo, aquí todavía está, pero hay zonas como la península, que es el único que jala es el agrio. O sea, esa es la realidad. Entonces dicen, bueno, el BTC, pues sí, pero como bien dices, o sea, tiene que ser un análisis más completo el de portainjertos, porque hay situaciones, por ejemplo, macrofila. Vamos a hablar de macrofila. ¿Por qué ese no está limitado? Porque cuando se hizo la norma en el 2000, dijo, para puros mexicanos, porque de todos modos se van a morir. Esa fue era la información que había en ese tiempo. El problema es que es una norma del 2000. ¿Y qué ha pasado en 25 años? Pues ha cambiado muchas cosas. Entonces ya con el HLB ocupas tu mejor portainjerto contra tus mejores variedades para enfrentarlo. ¿Qué pasa con el virus? Pues lo que se ha visto es que los climas muy tropicales pues no le gustan a los virus. Ahí anda. Pero no ha causado lo que se esperaba. Sin embargo, ya se está reportando razas severas en Veracruz, que ya están colapsando árboles. Entonces, así es. Entonces todavía eso está en análisis, ¿verdad? No podría yo decir, úsenlo o no úsenlo. Es un análisis, pero es un buen portainjerto. Con sus limitantes de que si cambia el clima o algo, no sabemos qué pueda pasar. Con los trifoliados, la verdad, son muy buenos, pero las sales... Sí, son muy buenos en ciertas condiciones, no para todas. Entonces, por ejemplo, macrofila, pues por eso está creciendo, porque es muy rústico, igual que... Y tú dirías, bueno, ¿por qué, por ejemplo, con persa se está usando? Que en teoría no debería. Pero pues es el mejor, ¿no? No sé si... ¿Alguna toda, Sergio? La lámina que usas de la distribución. No, ¿de qué año es? Se escuchan para qué. La lámina que pusiste sobre el HLB, ¿de qué año es? Esa creo que es 24. ¿No? Entonces, ahí se va moviendo. No sé cómo andan sus poblaciones de diaforina. ¿La ven constantemente? Entonces... y plantaciones nuevas, por la costa del Entonces, pues ahí se va a andar moviendo. No tengo conocimiento de la variedad Lice como interinjerto. Lice como interinjerto. No. Conocimiento sobre la variedad Lice que jale como interinjerto. ¿No? O sea, por ejemplo, nosotros tenemos italiano sobre macrofila, ¿no? Y sobre el italiano injertamos unas pruebas ahí de Lice, pues van muy bien. Y de persa. Pero sobre naranja no hemos visto muy buena respuesta, ¿no? Ok, fíjate que Sobre no. Valencias o Mars. No se han hecho. Fíjate que los estudios de interinjertos que se hicieron fueron con dragón volador para chaparrarlos y sí funcionan bien como interinjerto. O sea, se usaba macrofila, dragón y limones mexicanos. Eso lo hizo el doctor Medina y se achaparró. Sí tienen un buen efecto chaparrante. Ese era el objetivo, achaparrarlos. Porque el dragón ya ves que es muy susceptible a los carbonatos. Como interinjerto sí le quita vigor. Entonces eso sí lo hicimos. Ya el cambio así de copa no. Pero los limones italianos tienen buen grado de tolerancia a HLB. Yo creo que son las limas y los limones los que más lo toleran. También muestran los síntomas muy, muy claritos. Pero no lo hemos evaluado así. Pues qué bueno, y luego nos mandas fotos. En el tema, doctor, sobre los acolchados, se ha puesto muy de moda ya lo dijo allá de Veracruz, todo el mundo está poniendo acolchado negro, son suelos arenosos. Me imagino que ahí, bueno, conociendo ahí el experimento, igual son suelos arenosos. Aquí son suelos muy arcillosos. Y le comentaba yo a uno de mis clientes, y ¿qué importancia tendría cambiarlo de color o solicitarlo en otro color? Y las temperaturas sobre todo bien altas aquí en verano.
Sí, bueno, el acolchado es como cualquier tecnología, ¿eh? Se evaluó con un objetivo que era con nosotros, era conservar. Ahora, ¿qué se recomienda? Pues que se puedan hacer más estudios en diferentes condiciones. Stanley en Florida hizo muchos trabajos para diaforina con diferentes colores que les daba reflectancia y se alejaban. Ahí están esos trabajos. Es otro objetivo del acolchado, pero el principal yo creo que es conservar la humedad y cada quien lo puede hacer. Y no solo de plástico, lo puedes usar con diferentes. He visto de coco, he visto de colores, he visto hasta la misma desbrozadora que avienta el mulching. O sea, hay muchas formas de hacerlo. O sea, no hay una receta, ni vendemos plásticos, ¿verdad? O sea, yo creo que sirve bien hasta que la copa se tapa ya de ahí en adelante ya no es necesario. También eso he visto yo en la práctica. Lo que sí es muy importante es lo que mencionó ahorita de que hagamos nuestras propias pruebas en nuestra propia área. Porque allá en Colima es un clima, Veracruz es otro clima. Nosotros en la costa de Hermosillo otro clima, un poco diferente aquí el de Obregón. Entonces, tenemos que seguir haciendo evaluaciones de todos los aspectos, de acolchados, de portainjertos, interinjertos, qué se adapta mejor. Y mientras no las hagamos, no podemos estar replicando lo que están haciendo en Veracruz, pues, porque va a ser una buena estrellada. Sí, o sea, por eso no es una receta. Lo que yo quería o quiero es que se lleven los principios de cómo es la enfermedad para que cada quien va a ir analizando cómo actuar en sus terrenos, ¿verdad? Adelante. Un par de preguntas, doctor. Habló de la calosa, que es como se obstruye el folema. ¿Hay una manera de que se desbloquee o se vaya diluyendo? Y otra pregunta. Los almidones que se concentran en las raíces, ¿hay no sé, sales que la lleguen a bloquear, que las podrían impedir realmente ya estando en las raíces, que vuelvan a subir? Bueno, la calosa es una respuesta de la planta. Se tendría que buscar inhibidores de esa respuesta de la planta. Puede haber estudios hacia eso y también no hablé mucho, pero también han oído de famosos ROS. Sí han oído de las estructuras de oxígeno que usa la planta para destruir patógenos. También esas se elevan, pero no le hacen nada a la bacteria. Mata células, pero no le hace nada. Entonces también se está buscando, y por ahí ahora han visto que hay trabajos sobre todo de aspectos de productos antiestrés, que eso buscan, que la planta no tenga una respuesta tan agresiva a la invasión y entonces que no se estrese tanto, ¿va? Entonces que eso puede disminuir la respuesta de la planta. No lo he visto medido y evaluado en ese sentido. Generalmente lo hacen para estrés térmico, pero son las mismas respuestas de la planta. Posiblemente el uso de esos productos antiestrés puedan ayudar a lo que tú comentas, pero yo no lo he medido y no lo he visto a ese nivel. Sigo convencido que yo creo que el manejo mineral de la planta, pues sí tenga sus respuestas y porque apagarla es como apagarte una gripa. Igual lo apagas ese, pero hacia otros patógenos no sabes qué pueda estar pasando. ¿Algún producto como tipo silicio o algo de torneo que te perfore la calosa en un momento dado de terminar? O sea, algo simplemente físico o mecánico. Perforar la calosa o el bloqueo ese que se da en el árbol. Pues mira, no he explorado algún producto que tenga ese efecto. Porque digo, es una respuesta que la planta genera, ya lo trae en su genoma. Y la aplicación de productos para que disminuir la respuesta de calosa se tendría que explorar, no tendría una respuesta. Y ya la cuestión del silicio y todo eso, pues es un debate, ¿ah? Yo he escuchado que se usa o lo recomiendan para muchas cosas. Yo en el caso de cítrico, o sea, se ha visto mucho silicio en caso de cítricos apenas se está trabajando, en algunos frutales ya hay efectos, pero pues es un elemento que le llaman benéfico. Yo siempre me voy a primero los esenciales y ya luego, pues si te sobra, pues échale el silicio.
En algunas plantas, sobre todo en en gramíneas, perdón. Pero no en todas todavía se ha visto. Entonces, como benéfico es como todavía está ahí. Pero en gramíneas como caña, en arroz, ahí sí se ha visto un efecto muy positivo. Doctor, una duda. Las podas de rejuvenecimiento para el manejo pues, o sea, tener material vegetativo nuevo y todo eso puede, de alguna manera, ayuda o no ayuda para el manejo del HLB. Pues ayuda en el punto de vista de mantener la vigorosidad del árbol. Obviamente, también una poda, acuérdense que va a traer una brotación y el sílido, pues hay que estar muy atento. Entonces, eso es pero la poda es parte del sistema del manejo. O sea, realmente, yo no sé aquí cómo recomienden. Nosotros sí mínimo una vez al año se tiene que podar. Y generalmente en persas hasta 3 veces al año podan para generar más estímulos de brotación. Pero aquí su sistema de producción supongo que nada más es una poda anual que hacen. Entonces, el chiste es que sí se haga, para que el árbol entre en estos procesos que yo les mencioné, para que activemos más brotes y tengamos más posibilidad de nuevos tejidos y el árbol genere estos nuevos floemas que nadie ha sabido cómo lo logra hacer, pero se da, si no, no hubiera brotaciones o no hubiera producción. ¿Y entre la poda mecánica y la manual hay alguna diferencia que sea notable? Mira, nosotros es que sí manejamos un cítrico para eso muy, muy diferente. Porque los limones mexicanos son como arbustos, son arbustos, no es ni siquiera un árbol, realmente es un arbusto. Entonces el limón mexicano sí se poda a mano, no hay forma de meter máquina, porque si metes máquina te viene unas brotaciones, deformas el árbol. Crece muy desigual, no tiene la forma, una estructura de un árbol. Entonces no usamos nosotros poda mecánica. Pero yo he visto muy buenas experiencias en naranjas que usan la poda mecánica. Entonces, ahí es evaluarlo localmente y sobre todo el costo-beneficio y los problemas sanitarios que te puede traer ese tipo de podas. O sea, la época en que lo hagas. No sé aquí quién poda mecánicamente. Ok, digo, pues que se tiene que hacer, se tiene que hacer. Digo, yo no me atrevo porque ahí sí somos muy diferentes. En la poda sí es otro mundo el tipo de cítrico que tenemos. Entonces ahí sí es muy local lo que hagan. Se publica su naranja Valencia. Sí. Que traspasa todo un año y Sí. desechamos temprano la Valencia. Y ya está la otra parte encima. Así es. Sí, no es sencilla la poda. Pero nosotros en limones no la usamos. Se probaron en su tiempo y no. Era más el problema que el beneficio. En persas también creo que no se usa mucho. Se usa nada más de emergencia cuando ya no da la gente, creo. Que tarde o temprano va a ser para todos. Sí, la luminosidad. Pero en el italiano dice play. Sí, sí. Sí, es que son árboles. Esas 50 o 40 toneladas que llegan a levantar o llegaban. ¿Dónde se concentra? Porque me imagino son varios cortes, ¿no? En Colima. Sí, es el año. Sí, obviamente. Sí, obviamente el ciclo más importante es primavera-verano. Digamos que el 60-70%. Y primavera el 30-20%. Antes el precio todos buscaban invierno, pero ahorita ya no se sabe cuándo vale. Ahorita los precios ha llegado a ser más caro en agosto que en diciembre. Entonces, el secreto es tener fruta todo el tiempo. Al menor costo posible, porque producir una fruta en invierno te sale el doble que producirla en verano. Entonces ahí por eso son costos, todo es costos. No sé si, adelante. El tema de los ácaros y los virus han identificado alguna bacteria en el virus, porque puede ser que me lleva la muerte de la planta o no hay. Bueno, en nuestro caso, digo, yo no soy experto en entomólogo, ni mucho menos. Pero pues solo está, que yo sepa, ahorita nada más es Brevipalpus, ¿no? Para lo que es leprosis, que creo que ya aquí ya hay detecciones. No, Pero bueno, hay que mantener siempre los trips. Fue un problemón cuando llegaron. No sé si aquí les pasó. Llegó un nuevo trips y a todos nos agarró, como se dice por ahí, con los chones a todos. O sea, no hubo región que no les pegara. Pero si lo vieron también, como que se fue nivelando con la fauna. Por ejemplo, en el caso de Colima, las huertas que ya manejamos, esas que ven ahí,
prácticamente no usamos insecticidas, casi es brotación, jabones, aceites. Solo algún problema muy fuerte, pues se usa una Bamectin, o sea, pero prácticamente no se usa. Y los trips con eso se disminuyó, con el dejar de aplicar insecticidas. ¿Verdad? Solo se aplica una vez al año, a lo mejor cuando hay una huerta que tenga el problema, pero si no lo tiene, y el monitoreo, aquí sé que también tienen esa cultura. O sea, el monitorear, ahí cada 15 días están monitoreando las huertas y en función de eso se hacen las aplicaciones. Si no hay nada, pues jabón y aceite, hasta que haya algún problema. ¿Tanto afecta ¿Qué tanto afecta a la fotosíntesis el daño de trips? Ah, ok, no, pues cualquier plaga o enfermedad que dañe. Mira, ahí va a depender mucho el cítrico. Por ejemplo, los limones, los trips sí dañan el tejido. Pero cuando está en hoja, ahí lo detectamos en hoja, ahí lo controlamos y no pasa. El problema es cuando te brinca ya de la hoja al fruto. No tanto la fotosíntesis, sino que te daña, pues no tiene ningún valor. Un limón se va a la industria al 100%. Pero en follaje no hemos visto una afectación importante en el sentido de que reduzca la producción. Más bien reduce la calidad de la fruta. ¿Alguien? No sé si alguna otra pregunta. ¿No? Un aplauso.